En Canadá estoy desde el 2010 y antes, desde el 2000, estuve en Estados Unidos, donde trabajé y estudié por 10 años antes de venir aquí a Canadá. Ujú. Su especialidad es reumatología, ¿puede ser? Sí. Yo soy médica, hice mi carrera en Argentina, hice mi eh, residencia en medicina interna en clínica médica en Buenos Aires también, e hice reumatología en Argentina y después de eso fui a hacer investigación a Estados Unidos por 10 años y de allí me fui más para el norte, donde estoy ahora, que es en Montreal, que es una ciudad que queda en una provincia al este de Canadá, en la provincia de Quebec. Ujú. Me viene a la memoria tantos profesionales nuestros que se nos han ido, ¿no? A buscar los horizontes a otros países. En realidad yo creo que uno nunca se va del todo, sino que eh, uno lleva adentro todo lo que ayudó a uno a llegar aquí y por el otro lado, siempre porque la familia está allá, porque los amigos están allá, porque las raíces están en Argentina, uno sigue estando un poco a través de otros y en oportunidades como esta, en forma directa, cerca de la gente que uno más quiere. Inés, antes de ir a su profesión, a preguntarle sobre todo este tema que es las enfermedades, en este caso reumatología y también derivado con el lupus y lo que ocurre con el coronavirus en el mundo, usted tuvo una infancia, como todo ser, y recuerdos de Alejo Ledesma, ¿no? Podemos traer un poco a la memoria aquellos días de la localidad aquí nuestra. Mire, Luis Horacio, desde que Pichi y usted me contactaron durante los últimos 2 días, no hago más de pensar en todas esas lindísimas recuerdos de cuando éramos chicos. Mis padres vivieron y trabajaron en Alejo Ledesma, así que desde que después de haber nacido, estuvimos ahí. Yo fui al colegio, a la escuela Avellaneda, hasta mitad de primer grado, y, y lo que más me he pensado y reflexionado es el hecho de que los valores de uno, los realmente, las cosas que han hecho a cada uno de nosotros, tanto a mí como a mi hermano Luis y a mi hermano Pablo, fueron cosas que aprendimos de mamá y papá y de toda la gente que estaba cerca de ellos cuando vivíamos en Alejo Ledesma. Eh, el valor del trabajo, el valor de la amistad, el valor de la solidaridad, son cosas que las aprendimos gracias a ellos y en el momento ese de estar allí. Así que la verdad es que yo tengo un cariño muy especial por Ledesma y por la gente que yo conocí, la familia de Dilolo, la familia de Pichi, de Adriana Dilolo, la señorita Nieves, tanta gente. Fui al colegio en Venado después con dos chicas que eran de Ledesma, Marion McFarlane Marion, sí. María Elena Rapino. Ujú. Así que siempre Ledesma ha sido un lugar donde que lo más lindo de la infancia y los lindos recuerdos han sido ahí. Me acuerdo los domingos cuando íbamos a misa todos juntos, mi hermano más chico fue bautizado en la iglesia de Ledesma. Ujú. Me acuerdo, Inés, ahí veíamos en una foto a su papá y su mamá, puede ser que usted nos ha mandado, la estamos viendo aquí. Su papá que está en Venado Tuerto ahora, ¿no? no, papá, No. bueno, papá está ahora, hoy particularmente en un campo en Arias, Ah, en y Arias, en Arias. Ujú. era mamá y papá de jóvenes en el campo en la Trinidad, y Ujú. el enanito ese chiquitito que está con una Sí. planta de maíz es mi hermano Pablo, que hoy tiene 40 años, o que va a cumplir ahora en septiembre 40 años, así que imagínese, hace 40 años de esa foto, hace muchos, muchos años. Así es. Y sabíamos de todo, habló usted de solidaridad, lo que fue para las escuelas, ¿no? Su papá ayudó mucho también. Creo que no sé si ayudar, pero sí Bueno, estuvo estuvieron, colaborando, ¿no? hicieron un montón de cosas junto con
la señorita Nieves, con Pichi, con la gente de Ledesma. Y la verdad que eso fue algo muy, muy, muy especial que aprendimos de mamá y de papá, el hecho de que se involucraran en los lugares donde ellos trabajaron, no solamente vivieron, no solamente en Ledesma, pero también en todos los lugares donde ellos estuvieron, para ser parte de la comunidad y para tratar de dar algo de ellos mismos que tenían tanto, tanto para dar. Ujú. Ahí veíamos también una imagen de una revista, porque usted recordaba lo que fue el centenario de Alejo Ledesma, un cumpleaños de Alejo Ledesma donde se hizo una revista, recuerdo, un hecho trascendente para la localidad. ¿Ahí la tiene usted? Sí. Bueno, mirá que nosotros acá la buscamos y usted la tiene allí en Canadá, ¿no? Se la escaneo y se la mando porque Sí. realmente esto es algo que me parece que tienen que tener. En verdad la leí ayer y es los 75 años setenta y del cinco Ledesma. años, perdón, sí, sí, los 75 años, sí. En el año 78, si no me equivoco. Y 1978, exactamente. Alejo Ledesma se fundó en 1903. Sí, no sé si usted tiene, si no, yo feliz de sacarle una foto, de escaneárselo y de mandárselo, pero hay cosas lindísimas en esta revista, inclusive estaba viendo, hay como una poesía que está escrita, que no sé quién habrá escrito, pero se llama Canto a Ledesma, que es preciosa. Hay una foto de la plaza, bueno. Sería muy bueno tenerla, así que mirá, le vamos a pedir algo de Ledesma a la gente de Canadá. ¿Eh? Bueno, Sí, yo cuando feliz. Sí, sí, Inés, sí, no, y, y- originales. y- y también recuerda el acto, el momento del festejo, ¿no? Que quizás nosotros acá, me cuesta a mí recordar, pero hubo un hecho muy importante, una fiesta muy linda que se hizo para esa fecha. Mire, yo no sé si soy tanto más vieja que usted, pero sí, me acuerdo No hablemos perfectamente. de vejez, Inés. Sí, yo me acuerdo, no le puedo decir en forma exacta, pero me acuerdo que hacía un frío espantoso, un día de sol lindísimo, ahí en la estación de tren, y habían juntado banderas de cada una de las comunidades, de las familias que hicieron Alejo Ledesma, y cada una de esas familias o representantes de esas comunidades estaban vestidos de forma típica. Espero no estar inventando, hay gente que se debe acordar mucho más que yo, pero esa imagen la tengo y izaban la bandera y sí, me acuerdo de eso. No sé Ujú. si qué tan Bueno, real y qué tan después verídico. en la cancha de Sarmiento, si no me equivoco, hubo una presentación de las motos, fue algo muy, muy lindo también. Si la memoria no me falla a mí, me estoy acordando ahora también. Y sí, si nos acordamos bien, me parece que hubo también, o por ahí será en otro momento, pero un desfile de caballos, Ujú. de gauchos, de vestidos con monturas preciosas, y era justo en la calle del costado de la plaza. Ajá, claro, sí, sí. La calle de la municipalidad, exactamente. Inés, qué lindo seguramente aquella gente que pintan canas, no hablemos de vejez, se debe estar acordando de esas fechas. También algunas cosas cómicas, alegres, como carreras que se hacían con animales, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no sé, pero para recaudar fondos o no sé qué, habían hecho kermés, Sí. y creo que hacían un juego donde ponían un peludo, entonces con cajitas de zapatos y el peludo donde se metía y creo que cada uno apostaría, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que buscando peludos en el campo, sí. ¿Hace mucho que no viene a Ledesma? La última vez que fui a Argentina, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir la mayor parte de los años. La última vez que tuve oportunidad de ir a Ledesma debe haber sido hace 8 años, y por supuesto fuimos a lo de Pichi, y fuimos ¿cómo se llama? Al club, a tomar una Sarmiento, al Club Coca-Cola. Sarmiento, ¿puede haber sido? A Exactamente, la sede del club, sí, sí. exacto. Eh, y ahora, bueno, ha cambiado un poco Ledesma, así que esperemos que cuando pase todo esto pueda regresar, Inés. Pero sin ningún lugar a duda lo tengo como primera en mi lista que quiero ir a ver quiero ir a Ledesma. Me encantaría poder hacerlos. Antes de continuar, ¿tenemos un audio, Pedro? ¿Podemos tener un audio
muy corto que nos han mandado recién. A lo mejor conoce la voz de la persona que mandó este audio. A ver. Bueno, querida Inés, es un gusto poder ver y escucharte a través del canal 65. Una alegría que puedas llegar con tu conocimiento a este pueblo que te vio crecer y que tanto los aprecia y los quiere. Te quiero mucho y nos estamos viendo. Un beso enorme. Esa Bueno. voz es inconfundible, es una de las personas más especiales que yo he conocido de Ledesma. Bueno, sí, no quería faltar a este encuentro. Inés, usted está trabajando ahora en Canadá. ¿Cómo ve? Primero, la situación de su profesión. ¿Qué podemos comentar sobre la reumatología? Esto que afecta a muchísima gente hoy en día y que a veces como que uno no le da importancia al comienzo a esto, ¿no? Y puede afectar a personas de cualquier edad, ¿no? Mire, me parece que por ahí es bueno recordarnos qué hacen los reumatólogos, porque en verdad los reumatólogos son médicos clínicos de formación que después hacen 2 o 3 años de estudios específicamente en personas en las cuales el sistema inmune, que es el sistema, el ejército de nuestro cuerpo, el sistema que nos defiende contra bacterias y contra virus, por alguna extraña razón que no sabemos bien por qué es, se vuelve... ¿Se nos emocionó, Inés? ¿Se no, ve? estoy bien. No, Se creí que vuelve, estaba emocionada, ¿no? se vuelve en contra de nosotros mismos y es capaz de afectar algunos órganos y en algunos casos, desgraciadamente, producir daño de esos órganos. Ujú. Entonces, los reumatólogos son clínicos que tienen con más frecuencia, ven pacientes que tienen enfermedades que yo estoy segura que mucha gente conoce a alguien que tiene esta enfermedad, pacientes que tienen artritis reumatoidea, pacientes que tienen lupus, pacientes que tienen enfermedades un poco más raras como esclerodermia, pacientes también que tienen enfermedades mucho más comunes como artrosis. Como usted decía, estas son enfermedades que pueden afectar a cualquier persona y en cualquier momento de la vida de esa persona. Hay gente que tiene la idea que los pacientes que tienen enfermedades reumáticas son pacientes mayores, y eso no es así. Hay niños, hay bebitos que tienen enfermedades reumáticas. Y en el contexto de que estamos viviendo ahora, de la pandemia de este virus, de este coronavirus, los pacientes con enfermedades reumáticas están particularmente preocupados, también como pacientes con cáncer y pacientes con trasplante de diversos órganos, porque nuestros pacientes toman medicaciones que hacen que su sistema inmune sea más debilitado, si quiere. Y la pregunta era, si nosotros seguimos tomando estas medicaciones, ¿es posible que tengamos más riesgo de tener coronavirus o de tener complicaciones de coronavirus? Entonces, a pesar de que hace muy poco que que todo esto ha empezado, gracias a Dios ha sido algo que nos ha unido desde el punto de vista como comunidad médica a nivel mundial, con lo cual hemos aprendido de los países que inicialmente eh, estuvieron con los casos iniciales y que han pasado por todo esto un poco antes que Canadá y nosotros Canadá antes que Sudamérica. Entonces, el punto y lo que aprendimos fue básicamente que a pesar de que los pacientes estén con drogas inmunosupresoras, ejemplos de esto pueden ser medicaciones como corticoides, prednisona, ejemplos pueden ser medicaciones más raras como Imuran, como mofetilmicofenolato, son medicaciones que no hay que dejar de tomarlas, porque lo que aprendimos es justamente a veces el dejar de tomarlas pone a los pacientes a mayor riesgo que el miedo de tener complicaciones por coronavirus. Eso fue una de las cosas que realmente fue muy importante para nosotros y que creo que es importante compartir en el contexto de que ustedes están ahora en el medio de la pandemia, y es el hecho de todo esto crea incertidumbres, todo esta situación genera miedos, mucho más para personas que viven con enfermedades crónicas, pero justamente es este el momento en el cual más contacto
y más comunicación tienen que tener con sus médicos. Esto, Inés, es lo que ha ocurrido al contrario. La gente dejó de ir al médico y dejó de tomar medicamentos. Esto causó enfermedades que no tenían nada que ver con el coronavirus y también son graves. Esto es lo que también ha pasado, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que se llama daño colateral de la pandemia. No es el daño que causa el virus en sí, sino que es cosas que pasan como consecuencia del miedo que se genera con respecto a estar infectado. Y de vuelta, el concepto allí, lo más importante es estar seguro de que la gente no necesariamente tiene que ir al médico, pero sí comunicarse con los profesionales de la salud, con las enfermeras y seguir las indicaciones que ellos le dan. Tratar de no tomar decisiones por uno mismo, sino que informar al médico, que es la persona que mejor lo conoce y que también sabe cuáles son los riesgos y beneficios de cada medicación que uno toma, y evitar tomar decisiones por uno que después por ahí llevan a problemas mayores. ¿Cómo está Canadá hoy? ¿Ha superado ya esto? ¿Hay libertad? Porque en algún momento se hablaba mucho que había afectado mucho a las personas mayores, como que las habían dejado desamparadas, si podemos llamar la palabra, ¿no? Como dijimos, cronológicamente los picos de coronavirus fueron distintos en distintas partes del mundo. Esto empezó en China, después afectó unos par de meses después Europa, y todos estamos al tanto de las noticias de Italia, Francia, España, y después llegó a Canadá, y en Canadá hubo medidas de protección y de aislamiento que se tomaron al momento en que todo esto empezó, y a su vez hubo una organización de aumentar la capacidad de atención y de testear pacientes para hacer diagnóstico precoz. Acá hay muchas personas mayores que viven en hogares de ancianos, y esos hogares de ancianos fueron básicamente los lugares donde hubo mucho coronavirus, y hubo muchos pacientes que han fallecido, desgraciadamente. La razón por la cual pasa esto, la primera razón es que los pacientes que viven en estos hogares de ancianos son las personas más vulnerables, con lo cual no es que haya habido abandono de esos pacientes, sino que desgraciadamente son las personas que están más a riesgo de tener Claro. El gobierno intensificó las medidas de ayuda para esos hogares de ancianos, y puso mucho personal de salud para tratar de evitar que esos pacientes se trasladaran innecesariamente al hospital, y poder brindar todas las medidas de soporte en los hogares de ancianos. Una cosa que es importante saber es que en Canadá el tipo de salud es un sistema de salud que abarca a todas las personas y es socializado. Quiere decir que desde el primer ministro de Canadá hasta la persona más pobre que está pidiendo en el subterráneo, si ellos tienen que llegar al hospital, van a ser atendidos exactamente por la misma gente, con los mismos recursos y con las mismas formas, con las mismas medicaciones y con las mismas decisiones de si tienen que ser admitidos o no al hospital. Qué importante esto, ¿no? Es como decir que se trabaja con obras sociales, con prepagas en Canadá, o hay una atención para todos igual. No, acá no hay obras sociales. Toda persona que vive en Canadá está cubierta por el sistema de salud de Canadá, y que es del sistema de cada provincia. Y es totalmente gratuito. Los impuestos acá son muy altos, pero eso a su vez garantiza de que cuando uno se enferma no necesita pagar absolutamente nada de su internación o de su cirugía o de sus remedios, sino que eso está cubierto por el Sistema Universal de Salud. Bueno, qué importante esto, no lo conocía, Inés. ¿Cree que la vacuna estará presta ya en algún tiempo rápido? Porque la gente está esperando la vacuna, ¿no? Estamos todos esperando. Hay un montón de laboratorios que están trabajando en forma incansable en generar vacunas.
Hay vacunas que se están testeando en estudios clínicos de fase inicial. Hay que entender que todo esto se ha hecho en tiempo récord, de generar vacunas y de que estén en este momento siendo evaluadas, pero también hay que entender que antes de usar una vacuna tiene que haber un proceso en el cual se concluye no solamente que la vacuna es efectiva, sino que aún más importante que eso, que la vacuna no va a causar más daño que la enfermedad en sí misma. Hay ejemplos de otros tipos de virus que la vacuna ha generado un aumento de mortalidad. Estas vacunas nunca llegaron a ser usadas en la población general, sino que en estudios iniciales se vio esta señal y no progresaron. Así que esa es la razón por la cual es tan importante poder evaluar estos estudios de fase inicial y concluir que las vacunas son seguras y que las vacunas son efectivas antes de poder ser usadas. ¿Cuándo va a pasar esto? Yo creo que no lo sabemos. El gobierno de Estados Unidos, una de las personas más capaces, que es el director del Centro de Salud en Estados Unidos, piensa que para fines de este año, principios del 2021, va a haber una vacuna, pero después el otro punto es cuánto tardan las empresas farmacéuticas en generar la cantidad de dosis que se necesitan para vacunar a toda la población. Así que yo creo que hasta que eso pase, lo importante es poder seguir con las medidas de aislamiento que está probado disminuyen el riesgo y seguir con las medidas de prevención, el uso de barbijo, el lavado de manos, el evitar estar en contacto con numerosas personas. Eso es lo que realmente se ha visto que disminuye el riesgo de transmisión y el virus está en la comunidad, con lo cual el riesgo de transmisión existe. Inés, le traigo una pregunta de lo que ocurre aquí en nuestro país, que vemos la gente ya agotada psíquicamente, cansada de estar en esta cuarentena interminable, más allá que hay muchas cosas que ya se pueden hacer, prácticamente en algunos lugares hay mucha libertad, pero está todavía la cuarentena, no reunirse con la familia. Esto ha generado una gran preocupación, se ve la gente cansada y ha traído problemas a lo mejor psicológicos en algunas personas. ¿Puede ocurrir esto, que sea así una cuarentena que lleve tanto tiempo ya? Definitivamente hay estudios que muestran que las tasas de ansiedad, de solitud, de depresión aumentan en tiempos de pandemia. Eso pasó en otras situaciones y están publicados ya aún. O sea que no es solamente el tema de la cuarentena en sí, sino que es eso más todo el estrés que está asociado a el riesgo de exponerse a una condición que para ciertas personas puede ser severo. Nosotros estamos haciendo un estudio. Yo cuando vine a trabajar acá, la razón por la cual acepté este trabajo es porque combinaba no solamente ver pacientes, sino también poder hacer investigación, que es una de las cosas que a mí me apasionan. Y el estudio justamente es ver cómo podemos hacer para aquellos pacientes que están internados con el coronavirus, disminuir los efectos adversos del aislamiento. Entonces lo que hicimos fue hablar con la gente de la Universidad de Computación, de Ciencias de la Computación, y desarrollar una tablet, como un iPad, muy simple, cosa que aún personas que jamás han usado una tablet antes puedan tocar ciertos botones y así comunicarse viendo a las personas de su familia. Yo les puedo explicar que este fue uno de los estudios que realmente más emocionantes que yo particularmente en los cuales he estado involucrada. Personas que hacía mucho tiempo que no hablaban con sus seres queridos, que en situaciones muy, muy, muy difíciles lo pudieron hacer y pudieron despedirse y pudieron estar acompañados durante todo el tiempo de su internación. Así que los efectos del aislamiento existen, pero también hay formas de superarlos. Y creo, honestamente, que es una obligación de la gente más joven de acompañar a la gente mayor y de poder darles ideas de cómo ocupar su tiempo y cómo sentirse que, a pesar de estar en casa, uno puede estar bien. ¿Hay algún remedio en Canadá que sea efectivo para mejorar lo que es la salud en caso de coronavirus?
Hay dos drogas que se mostraron a nivel mundial que son eficaces. Una se llama Remdesivir y la otra, que es un laboratorio americano que se llama Gilead, y la otra es en pacientes que tienen enfermedad severa el uso de corticoides. De vuelta, estos son dos medicaciones que se usan a nivel hospitalario. Esto no es algo que uno lo hace para prevenir y esto no es algo que uno lo hace pensando, estoy enfermo, entonces voy a tomar prednisona. Absolutamente no, hay protocolos muy claros que esto se tiene que usar en el hospital. Esas son las dos cosas que hasta el día de hoy se han mostrado en estudios serios ser efectivos para reducir el riesgo de mortalidad asociado a coronavirus. No hay otras cosas que se hayan mostrado. ¿Y esto que pasó ahora con la reinfección? No está, aquel que lo tuvo no está seguro, ¿no? Puede reinfectarse. Esta semana se publicaron 3 casos de personas que habían tenido COVID probado y que habían vuelto a reinfectarse. No sabemos honestamente cuál es el riesgo de reinfección, pero sí sabemos que puede ocurrir. Se estima que es un riesgo bajo y como en cualquier otra infección viral, hay ciertas condiciones de la persona que aumentan el riesgo de poder reinfectarse. Y esos son los pacientes que tienen un sistema inmune que es menos efectivo en limpiar y erradicar la infección. Bueno, cuántas cosas interesantes, Inés. ¿Qué nos dice? ¿Qué le puede decir a aquellos pueblos como, en este caso, Alejo Ledesma, que todavía no tiene ningún caso, pero pueblos de la zona, lamentablemente muy ligados a nosotros, pueblos hermanos, tienen casos? ¿Qué recomendaciones, qué se puede decir, por lo menos para estar prevenidos, ¿no? Yo creo que los gobiernos, el gobierno de Argentina y siguiendo lineamientos globales, han dado medidas claras de prevención desde el punto de vista de, como decíamos, higiene, de distanciamiento social, y yo creo que eso es importante, yo creo que eso es básico hacerlo. Me parece que no hay que por el miedo a una infección, no hay que caer en la situación de la paranoia, de dejar de hacer cosas que son importantes para uno mismo. Lo que hablábamos del tema de los cuidados de pacientes que tienen enfermedades crónicas, no dejen de hacer. Por ahí se verá la forma de hacerlo de forma no presencial, no necesariamente va a tener que ir al consultorio o al hospital de su doctor, por ahí el doctor puede solucionar cosas por el teléfono, viéndolo a través de una cámara, como lo que estamos haciendo ahora. Me parece que es importante cuidar también el aspecto que usted decía de la parte emocional. Muchos días estando solos, muchos días teniendo esta preocupación puede no ser bueno. Es importante estar seguros que uno sigue una rutina a pesar de estar en aislamiento. No que uno se levanta a las 2 de la tarde y se acuesta a las 3 de la mañana, sino que hay un orden, que hay actividades que uno programa durante ese día. A pesar de estar en la casa, nosotros le decimos a nuestros pacientes mayores que es importante hacer ejercicio. No necesitamos estar afuera para hacer ejercicio. Imagínense, yo vivo en un país en el cual durante el invierno hay 6 meses de temperaturas que son menos 30 grados, con lo cual la gente no está corriendo en la calle durante el invierno. Pero si no hicieran algo, desgraciadamente nuestros adultos mayores estarían todos con una debilidad extrema y con falta de músculo, etc. Con lo cual, estas son cosas que podemos hacerlo desde casa y que tenemos que tratar de hacerlo desde casa. Y la otra cosa es que hay ciertas pautas que uno puede seguir haciendo. No necesita quedarse en Ledesma cerrado entre 4 paredes. Puede salir a caminar, caminar por no sé, por donde no haya gente. Y eso le va a ayudar a que su estado físico mejore, que su estado emocional mejore, y el riesgo de eso es cero. Así que me parece que es importante estimular a la gente de que siga haciendo su vida normal, pero que incorpore estas pautas de cuidado, de lavarnos las manos, de evitar estar dando besos y abrazos a todo el mundo, eso es lo más difícil, y de prestar atención al otro también. Una de las cosas que me parece que aprendimos un montón es justamente de estar pendiente
de la gente que está más en riesgo. ¿Qué pasa con nuestros abuelos? ¿Qué pasa con la gente que tiene miedo de salir al supermercado? Acá en casa un día salí y veo una notita que me llamó la atención porque era alguien de la universidad donde yo trabajo, que decía, si usted necesita que le haga las compras, este es mi teléfono. Entonces, estas son cosas que podemos aprender, cosas positivas que nos pueden realmente hacer sentir bien a los que podemos hacerlos por otros, y por el otro lado es una forma de cuidar a la gente que más ha hecho por nosotros durante su vida. Inés, qué lindo haber conversado con usted. Y me quedo ahora para el último, me habló de 30 grados bajo cero en invierno. Acá no estamos acostumbrados a eso y no sale el sol por un largo tiempo allá, ¿no? El sol sale, pero muy pocas horas, el frío es tremendo y la oscuridad a las 3 de la tarde en pleno invierno es de noche, con lo cual es difícil. Pero bueno, justamente es en ese momento en el cual uno se imagina de los veranos de Alejo Ledesma y de vuelta siente calorcito para seguir. Ahora están en verano ya. Estamos al final del verano y ya empezó a hacer un poquito de fresco, necesitamos un suéter hoy en día. Bueno, allá estamos, por ejemplo, las 20, son las 19 horas en Montreal. Exactamente. ¿Y está de día ya todavía ahora sí? Es de día ahora. Bueno, Inés, agradecerle infinitamente esta charla. Estamos viendo imágenes de Montreal. Ahora, me gustaría, en un tiempo no tan largo, poder llamarla nuevamente, ¿eh? Cuando quieran, yo feliz de poder compartir lo que hago y lo que hacemos, y lindísimo de poder estar en contacto con ustedes, y gracias por, realmente, gracias por estimular la comunicación con la gente que los escucha, y de prestar atención qué es lo que ellos realmente quieren para poder acompañarlos durante todo este tiempo a ellos también. Muchas gracias, Inés. Hasta luego. Hasta luego. Doctora Inés Colmena, desde Canadá, desde Montreal, hablando de esta actualidad. Qué lindo con los recuerdos y también con su profesión, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo.